Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una fascinación inexplicable por lo desconocido, por aquello que escapa a la lógica y a la razón. Las historias paranormales han sido contadas y recontadas en fogatas, en reuniones familiares, incluso en plataformas digitales donde personas de todas partes del mundo comparten sus encuentros con lo inexplicable. Estas narraciones no solo despiertan la curiosidad, sino que también nos confrontan con nuestros miedos más profundos y nuestras creencias sobre la vida y la muerte, a lo largo de las rutas argentinas. Se han registrado innumerables relatos que desafían la comprensión. Cada curva, cada cruce, cada tramo de asfalto parece albergar secretos que están esperando ser revelados. Hay quienes afirman que, en ciertos lugares, las energías del pasado se entrelazan con el presente creando un ambiente propicio para lo paranormal. Estas historias suelen ser contadas por quienes han tenido experiencias personales, momentos que han marcado un antes y un después en sus vidas. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en esos lugares? ¿Son solo ilusiones provocadas por la oscuridad y la soledad de la carretera, o hay algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver? Una primera historia del encuentro misterioso era una tarde cálida de verano y la ruta se extendía ante mí como un interminable lienzo de asfalto. Había decidido emprender un viaje a pie, buscando regresar a casa después de una serie de compromisos que me habían llevado a la ciudad. Con el sol comenzando a descender en el horizonte, sabía que debía apurar el paso, ya que la noche no tardaría en llegar. Caminaba con la esperanza de que algún buen samaritano se detuviera a ayudarme en el camino. Después de unos kilómetros, una camioneta se detuvo a mi lado. El conductor, un hombre amable, me ofreció un aventón. Agradecí su gesto y me subí, disfrutando de la brisa que entraba por la ventana mientras avanzábamos. Me dejó en un pequeño caserío conocido como Cabeza de Buey, que se alzaba sobre la Ruta 9, con un apretón de manos y una buena suerte de despedida. Me vi solo. De nuevo, con aproximadamente 90 kilómetros aún por recorrer, comencé a caminar, sintiendo el peso de la soledad en la carretera desierta. Era casi 5 de la tarde y aunque el verano ofrecía días más largos, la idea de caminar solo por la ruta al caer la noche me inquietaba. A medida que avanzaba, mi mente divagaba entre pensamientos y recuerdos hasta que, de repente, un hombre en bicicleta apareció a mi lado. Vestía completamente de negro y su presencia me sorprendió. Al principio pensé que era simplemente un ciclista más, pero a medida que nos saludamos, su mirada y su sonrisa se volvieron inquietantes. «¿A dónde vas?», me preguntó con una voz suave y casi melodiosa. Le respondí que intentaba llegar a San Miguel de Tucumán. Al escucharme, él sonrió de una manera extraña, revelando unos dientes amarillos que contrastaban con su pálida complexión. Era un hombre de edad avanzada, sin equipaje, y su mirada parecía atravesarme. A pesar de la rareza de la situación, mantuve la conversación. Le pregunté de dónde venía, pero no obtuve respuesta. Simplemente sonrió y siguió pedaleando. Me comentó que planeaba hacer el trayecto toda la noche, algo que me pareció muy extraño. ¿Quién en su sano juicio haría un viaje tan largo en bicicleta a esas horas de la noche, sin nada más que un casco negro para protegerse? Nuestra conversación duró apenas un par de minutos, pero se sintió como una eternidad, en un instante. El hombre se despidió y continuó su camino. Lo observé alejarse y en ese momento un vehículo se detuvo a mi lado. Era una ambulancia, cuyos ocupantes se ofrecieron a llevarme hacia Metán, mi destino. Agradecido, subí rápidamente, pero algo me inquietaba. Mientras avanzábamos por la ruta, noté que el ciclista había desaparecido. No había ninguna señal de él, ni un rastro en la carretera. El conductor de la ambulancia me preguntó si había visto a alguien más en el camino. Conté mi experiencia y él, con una mirada de incredulidad, sugirió que tal vez había sido una aparición o un espíritu. Recordé que, al comenzar mi caminata, había pasado junto a un recordatorio de una persona fallecida,
con flores aún frescas. La conexión entre mis pensamientos y la figura del ciclista comenzó a tomar forma en mi mente. ¿Era posible que aquel hombre en bicicleta fuera el alma de quien había muerto en ese lugar? ¿O era simplemente un viajero perdido en el tiempo? La incertidumbre me invadió y ese encuentro se convirtió en una de las experiencias más extrañas y enigmáticas de mi vida. El ciclista, con su atuendo oscuro y su presencia inquietante, se convirtió en un símbolo de lo desconocido, dejando una huella indeleble en mi memoria. 2. Segunda historia. La presencia en el camión. La noche había caído sobre la ruta y mi padre, un experimentado camionero, se encontraba en medio de un viaje de regreso a casa. Con años de experiencia en la carretera, conocía cada curva y cada rincón de su ruta. Aquella noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Era un trayecto conocido, pero la atmósfera estaba cargada de una inquietud que no podía explicar. Había estado transportando ganado desde Rosario hacia Entre Ríos y tras descargar su carga, comenzó el regreso a casa. Todo parecía ir bien hasta que las luces de su camión comenzaron a parpadear en la oscuridad. Era un fenómeno que nunca había experimentado. Se detuvo a un costado de la carretera, tratando de averiguar qué estaba sucediendo. Mientras revisaba el motor, sintió una extraña sensación en su interior, como si alguien lo estuviera observando. Decidió continuar su camino, pero la inquietud no lo abandonó a medida que avanzaba. La soledad de la carretera se hacía más palpable. Fue en ese momento, mientras conducía, que sintió algo extraño a su lado. Sin atreverse a mirar de inmediato, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. La sensación de que había alguien más en la cabina era indescriptible, con el corazón acelerado. Se atrevió a mirar de reojo y, para su horror, vio a una mujer sentada junto a él. Su aspecto era etéreo. Vestía un largo vestido blanco que ondeaba suavemente, como si el viento la estuviera acariciando. Pero lo que más lo aterrorizó fueron sus pies descalzos, que parecían flotar sobre el asiento. La figura era tan real y, al mismo tiempo, tan irreal. Mi padre nunca había creído en fantasmas ni en leyendas urbanas. Siempre había considerado esas historias como meras fantasías contadas por los ancianos en las noches de lluvia. Sin embargo, aquella experiencia lo llevó a cuestionar todo lo que había creído hasta ese momento. El miedo lo invadió y, aunque quería detener el camión y salir corriendo, se dio cuenta de que no había ningún lugar al que pudiera ir. Todo lo que lo rodeaba era campo y oscuridad. Así que, en un esfuerzo por mantener la calma, decidió concentrarse en la carretera, tratando de ignorar la presencia inquietante que lo acompañaba. Sin embargo, no podía evitar sentir que aquella mujer lo estaba observando, que sus ojos lo seguían con una intensidad que lo aterrorizaba. A medida que avanzaba, la visibilidad comenzó a mejorar. Las luces de la caminera de Victoria aparecieron en el horizonte. Su corazón latía con fuerza. Al llegar a la entrada, los policías le pidieron que se detuviera. Mi padre, visiblemente alterado, les explicó lo que había vivido durante el trayecto. Los oficiales lo miraron con asombro. Uno de ellos, con una expresión seria, le preguntó si había visto a la novia. Confundido, mi padre preguntó qué significaba eso. El oficial le explicó que, hacía muchos años, una mujer había muerto trágicamente en esa misma ruta mientras caminaba hacia la iglesia, lista para casarse. Un camión la atropelló y desde entonces su espíritu había sido visto por muchos camioneros que viajaban solos. A los hombres que pasaban se les aparecía y se sentaba a su lado. Y a menudo se decía que aquellos que la miraban sufrían accidentes. Mi padre se sintió helado al escuchar la historia. Había experimentado algo que jamás podría haber imaginado. Al regresar a casa, todavía con la adrenalina corriendo por sus venas, no podía dejar de pensar en la mujer que lo había acompañado en la oscuridad. Esa noche se dio cuenta de que la vida y la muerte podían estar mucho más entrelazadas de lo que alguna vez había creído. Tercera historia. La motocicleta y el peso inexplicable. Era una de esas noches.
frías en las que el aire parece cobrar vida propia. La luna iluminaba tenuemente la carretera y las sombras bailaban al ritmo del viento que susurraba entre los árboles. Decidí que era el momento perfecto para probar mi nueva moto. Una pequeña belleza que había estado esperando ansiosamente. En el garaje, mi pareja vivía en Loreto, a unos 60 kilómetros de distancia. Y había planeado pasar la noche con ella. La emoción de la aventura me llenaba de energía mientras me ponía el casco y encendía el motor. Salí de Loreto pasadas la medianoche con la esperanza de llegar a casa antes de que el frío se volviera insoportable. La salida del pueblo estaba moderadamente iluminada, pero al tomar la ruta 9, la oscuridad se apoderó de mí. La carretera se extendía como un túnel negro. Y el sonido del motor era el único compañero que tenía. Lo que comenzó como una travesía emocionante pronto se tornó en una experiencia inquietante. A medida que avanzaba, empecé a sentir una extraña sensación. Era como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad. Intenté sacudirme la inquietud pensando que era solo mi imaginación. Pero la sensación se intensificó. A medida que avanzaba entre las sombras, un escalofrío recorrió mi espalda. No podía evitar sentir que algo no estaba bien. De repente, entre el silencio de la noche, sentí un peso en mi cintura. Era una sensación tan palpable que me sobresalté. No era solo una impresión, era como si alguien estuviera sentado detrás de mí, aferrándose a mi cuerpo con fuerza. Mi corazón comenzó a latir desbocado y el miedo se apoderó de mí. Miré por encima del hombro, pero no había nada. La oscuridad se mantenía impenetrable y la carretera delante de mí parecía interminable. Sin saber qué hacer, aceleré aún más. La velocidad me daba una falsa sensación de seguridad. Pero el peso persistía, como si esa presencia estuviera decidida a seguirme. En ese momento, no sabía si debía detenerme o seguir adelante. La idea de frenar en medio de la nada, con esa sensación aterradora a mis espaldas, me parecía inaceptable. Así que continué, aferrándome al manillar con todas mis fuerzas. Fue casi al llegar a Santa María que la situación cambió, a medida que me acercaba a la luz de un faro. La sensación empezó a desvanecerse como si el brillo de la luz hubiera disipado la oscuridad que me rodeaba. Pasé bajo la luz y, de repente, el peso en mi cintura desapareció. Me sentí aliviado, pero también confundido. ¿Qué había sido eso? ¿Era solo mi mente jugando trucos conmigo? ¿O había algo más en juego? Al llegar a casa, el frío se había infiltrado en mis huesos, pero una sensación profunda de inquietud me acompañaba. Miré por la ventana, esperando ver algo en la oscuridad. Una sombra que pudiera confirmar mis temores. Pero solo había silencio. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. ¿Era un espíritu? ¿Una manifestación de mis propios miedos? La incertidumbre me mantenía alerta y mientras cerraba los ojos, sabía que esa experiencia me marcaría para siempre. Recordándome que en las rutas las cosas no siempre son lo que parecen. Cuarta historia. La sombra negra. Era una noche oscura y silenciosa, y la carretera parecía un laberinto interminable. Mi trabajo como viajante me llevaba a recorrer distintas rutas, pero siempre había algo especial y aterrador en las noches en que conducía solo. Aquella noche de 2018. Regresaba de Mar del Plata hacia San Clemente del Tuyú después de una jornada agotadora. La Ruta 11 que bordea la costa atlántica era familiar para mí, pero incluso en los lugares conocidos el misterio podía acechar. Al pasar por Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, el ambiente se tornaba cada vez más solitario. Las luces del peaje de Mar Chiquita ya quedaban atrás y la oscuridad comenzaba a envolverme. Fue entonces cuando sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Mientras conducía, una sombra oscura cruzó frente a mí, atravesando la carretera, con una velocidad que me hizo frenar de golpe. La figura era tan negra que parecía absorber la luz de los faros del camión. Tenía una forma humana, pero era mucho más alta que cualquier persona que hubiera visto, superando fácilmente los 3 metros. En un instante, mi corazón se detuvo.
El tiempo pareció congelarse mientras la sombra cruzaba de un lado a otro, desvaneciéndose en la oscuridad. No podía creer lo que había visto. Era como si el mismo miedo se hubiera materializado frente a mí. La adrenalina corría por mis venas. Y la incredulidad se apoderaba de mi mente. Me detuve en la carretera, intentando procesar lo que acababa de experimentar. Miré por los espejos del camión, esperando ver algún rastro de la figura. Pero no había nada. La soledad de la noche se hacía aún más opresiva y el silencio parecía burlarse de mí. Seguí adelante, pero la imagen de aquella sombra me perseguía. Cada kilómetro que avanzaba se sentía como una batalla contra el miedo que se había instalado en mi pecho. Pensé en todas las historias que había escuchado sobre fenómenos extraños en esa zona, relatos de viajeros que afirmaban haber visto cosas inexplicables en la oscuridad. Ahora, me encontraba entre ellos y la realidad de lo que había presenciado me mantenía alerta. A medida que me acercaba a mi destino, las luces del pueblo comenzaron a aparecer en el horizonte y con ellas la sensación de alivio. Sin embargo, la sombra negra seguía presente en mi mente. ¿Qué era? ¿Un espíritu? ¿Una manifestación de la oscuridad que rodea nuestras vidas? ¿O simplemente mi imaginación desbordada por el cansancio de un largo día? Al llegar a casa, me senté en la cocina, tratando de calmarme. Sabía que tenía que contarle a alguien. Compartir mi experiencia, pero al mismo tiempo temía que no me creyeran. A menudo, las historias de terror se consideran solo eso, historias. Pero yo sabía que había algo más en juego, algo que no podía explicar. Esa noche, me fui a la cama con la certeza de que las sombras pueden ser mucho más que simples ilusiones. Pueden ser portadoras de secretos que el mundo no está preparado para desvelar. Quinta historia del susurro en la niebla. Era un amanecer frío y brumoso en la región de los valles de Córdoba. Después de un largo viaje por carretera, decidí detenerme en un mirador que prometía una vista espectacular del paisaje montañoso. La niebla cubría el valle, creando una atmósfera casi mágica, pero también inquietante. Sentía que algo en el aire estaba por suceder. Mientras me acercaba al borde del mirador, noté que la niebla parecía moverse de una manera peculiar, como si tuviera vida propia. La visibilidad era limitada y el paisaje se desdibujaba en un mar gris. A pesar de la belleza del lugar, una sensación de inquietud comenzó a apoderarse de mí. Era como si el silencio que me rodeaba estuviera cargado de secretos. Me senté en un banco de madera, disfrutando del momento y tratando de absorber la tranquilidad del entorno. Sin embargo, la calma se rompió cuando escuché un susurro, apenas audible, que parecía venir de la niebla. «Ayúdame», decía la voz, un eco distante que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, esperando ver a alguien más, pero estaba completamente solo. El susurro se repitió, más fuerte esta vez, y el pánico se apoderó de mí. Decidí levantarme y alejarme del mirador. Pero algo me detuvo, una fuerza inexplicable me hacía querer quedarme. Me giré hacia la dirección del sonido y, para mi sorpresa, vi una figura borrosa emergiendo de la niebla. Era una mujer, vestida con un vestido blanco que se movía con el viento. Su rostro era indistinguible, pero sus ojos parecían buscar desesperadamente algo en mí. «Por favor», volvió a susurrar, extendiendo una mano hacia mí. La emoción en su voz era palpable. Y en ese instante, sentí una conexión profunda. Era como si supiera que yo podía ayudarla, aunque no entendía cómo. La niebla se espesó a mi alrededor, y el frío se volvió más intenso, a medida que avanzaba hacia ella. La figura comenzó a desvanecerse, como si fuera un espejismo. «Espera», grité, pero mi voz se perdió en el silencio. Me sentí impotente y frustrado. Sin embargo, antes de que la figura desapareciera por completo, escuché un último susurro: «Libérame», en ese momento. Comprendí que su presencia no era solo un encuentro fortuito. Era un llamado, un pedido de ayuda que resonaba en mi interior. Confundido y asustado, decidí regresar a mi vehículo. La niebla se disipaba lentamente y el sol comenzaba a asomarse en el horizonte.
Mientras conducía, no podía dejar de pensar en lo que había experimentado. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué necesitaba de mí? La incertidumbre me atormentaba, pero también sentía una extraña sensación de propósito. Días después, regresé al mirador, decidido a intentar entender lo que había sucedido. Había investigado la historia del lugar y descubierto que, años atrás, una mujer había desaparecido en ese mismo valle y su espíritu nunca había sido encontrado. Su historia se había convertido en una leyenda local, un misterio que había dejado huella en la comunidad. Al contar mi experiencia a otros, me di cuenta de que no estaba solo en mis encuentros. Muchos habían sentido la misma presencia y algunos incluso afirmaban haberla visto. Con el tiempo, formamos un grupo dedicado a explorar y honrar la memoria de aquellos que habían quedado atrapados entre los mundos. Cada vez que regresábamos al mirador, llevábamos flores y rezos, buscando ofrecerle paz a aquel espíritu inquieto. La experiencia me enseñó que, a veces, lo desconocido no es solo una fuente de miedo, sino también una oportunidad de conexión. La historia de la mujer en la niebla se convirtió en un símbolo de esperanza y redención, recordándonos que siempre hay algo más allá de lo que podemos ver. Y que cada susurro en la oscuridad puede ser un llamado a la acción. 6. Sexta historia: la carretera del eco. Era una noche tranquila y decidí emprender un viaje hacia el norte, hacia un pequeño pueblo que había escuchado era famoso por sus leyendas. La ruta era conocida como la carretera del eco, debido a las extrañas resonancias que los viajeros afirmaban escuchar en las noches despejadas. Con una mezcla de curiosidad y cierta inquietud, me dirigí hacia allí, anhelando descubrir lo que había detrás de esos relatos. Mientras conducía, la luna llena iluminaba el camino. Pero la soledad de la carretera era palpable. Estaba rodeado de campos vacíos y de vez en cuando podía escuchar el susurro del viento. A medida que avanzaba, comencé a notar que el sonido de mi vehículo se mezclaba con ecos extraños. Eran como voces lejanas que parecían responder a mis pensamientos como si la carretera estuviera viva y consciente de mi presencia. Al principio pensé que era solo mi imaginación, pero los ecos se hicieron más claros. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz alta, sintiendo una mezcla de miedo y fascinación. La respuesta llegó casi de inmediato. Aquí estamos. Resonó en el aire, una respuesta que parecía emanar de las propias sombras que me rodeaban. Mi corazón latía con fuerza mientras continuaba conduciendo y los ecos continuaban, a veces. Parecían burlones, otras veces melancólicos. Ayuda. Susurraban como si hubiera un lamento en el aire. La sensación de que algo no estaba bien se apoderó de mí, pero al mismo tiempo había una curiosidad irresistible que me mantenía en movimiento. Finalmente, llegué a un punto donde la carretera se estrechaba y se rodeaba de árboles altos y siniestros. Fue allí donde los ecos se volvieron más intensos, como si todo el lugar estuviera lleno de voces. No te vayas, quédate. Eran susurros que llenaban el aire y de repente sentí una presión en mi pecho. Me detuve, incapaz de ignorar la sensación de que algo importante estaba sucediendo. Decidí salir del automóvil y caminar por la carretera. La niebla comenzó a levantarse y las voces parecían rodearme. En ese instante, un frío gélido me recorrió el cuerpo. Miré a mi alrededor y fue entonces cuando vi figuras vagas entre los árboles. Sombras que parecían moverse y danzar en la penumbra. No sabía si eran ilusiones provocadas por el miedo o algo más real. ¿Quiénes son ustedes?, grité, intentando encontrar la valentía para enfrentar lo desconocido. Las sombras se detuvieron por un momento y un susurro colectivo respondió: los olvidados. En ese instante comprendí que estas almas estaban atrapadas, buscando ser escuchadas, anhelando que sus historias fueran contadas. Sin pensarlo, comencé a hablarles. Les conté que los había escuchado, que sus voces no estaban perdidas para mí. A medida que hablaba, las figuras comenzaron a tomar forma y sentí una oleada de emociones. Había tristeza, pero también una profunda necesidad de liberación.
De repente, la niebla se disipó y el aire se volvió más ligero. Gracias, susurraron las voces, y, en un instante, un silencio abrumador invadió el lugar. Las sombras se desvanecieron y la presión en mi pecho desapareció. Era como si hubieran encontrado la paz que tanto anhelaban. Regresé a mi automóvil con el corazón aún acelerado, pero sintiéndome más ligero. La carretera del eco ya no era un lugar de miedo. Se había convertido en un espacio de conexión. Había aprendido que, a veces, escuchar y reconocer a aquellos que han sido olvidados puede traer sanación, tanto para ellos como para nosotros. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, llevo conmigo un recuerdo de las voces que una vez resonaron en la oscuridad. Me acuerdo de la importancia de contar historias, de escuchar las experiencias de los demás y de la conexión que existe entre todos nosotros. Incluso más allá de la vida. Séptima historia del viaje en el tren fantasma. Era una tarde de verano cuando decidí visitar un antiguo pueblo en las montañas, famoso por su historia y sus leyendas sobre un tren fantasma que supuestamente recorría la línea abandonada. La idea de explorar un lugar con tanto misterio me emocionaba, así que tomé mi cámara y me dirigí hacia allí, ansioso por capturar la esencia de la historia. Al llegar al pueblo, la atmósfera era nostálgica. Las calles estaban desiertas, y los edificios antiguos parecían contar historias de tiempos pasados. Después de hablar con algunos lugareños, escuché que el tren fantasma aparecía en las noches de luna llena, y que muchos afirmaban haberlo visto, su silueta oscura serpentear entre los árboles y la niebla. Decidí quedarme hasta la noche para ver si podía ser testigo de este fenómeno. Cuando el sol se ocultó y la luna llena iluminó el cielo, me dirigí a la antigua estación de tren, que ahora estaba cubierta de maleza y olvido. La estación parecía cobrar vida bajo la luz de la luna, y una brisa fría soplaba, dándome escalofríos. Mientras esperaba, el silencio era abrumador, interrumpido solo por el crujido de las ramas. De repente, escuché un sonido distante, un silbido bajo como el de un tren. Me di la vuelta, mi corazón comenzó a latir con fuerza, y la adrenalina corrió por mis venas. El silbido se hizo más fuerte y pude distinguir el sonido de ruedas sobre los rieles. A medida que el sonido se acercaba, una figura oscura apareció en la distancia. Era un tren antiguo, con vagones desgastados y una apariencia desgastada por el tiempo. Los faros brillaban intensamente y el humo salía de la locomotora mientras avanzaba a gran velocidad. No podía creer lo que estaba viendo. El tren fantasma era real. El tren se detuvo justo frente a mí y la puerta de uno de los vagones se abrió lentamente, revelando un interior iluminado por la luz tenue de antiguas lámparas. Sin pensarlo, sentí una irresistible atracción y subí a bordo. El interior estaba decorado con muebles de época y había una extraña sensación de nostalgia en el aire. Dentro encontré a varios pasajeros sentados en silencio, todos vestidos con ropa de época. Miraban hacia adelante como si estuvieran esperando llegar a un destino que solo ellos conocían. Me senté en un asiento vacío, sintiendo que había cruzado a otro tiempo a medida que el tren avanzaba. Las luces parpadeaban y los ecos de risas y conversaciones lejanas llenaban el aire. Sin embargo, a medida que avanzaba, también sentí una profunda tristeza, como si todos los pasajeros estuvieran atrapados en un ciclo interminable, incapaces de avanzar. Me di cuenta de que este no era un simple viaje. Era un recorrido por los recuerdos y las historias de aquellos que habían sido olvidados. De repente, el tren comenzó a desacelerar, y el silbido se convirtió en un murmullo. En ese momento, sentí una necesidad urgente de ayudar a esos pasajeros a encontrar la paz. Me levanté y me dirigí hacia la puerta del vagón, sintiendo que debía hacer algo. Cuando el tren se detuvo por completo, las puertas se abrieron de par en par, y una brisa suave entró en el vagón. Miré a los pasajeros que me observaban con ojos llenos de gratitud. «Gracias por escucharnos», susurró uno de ellos, y en ese momento entendí que había cumplido mi propósito. Salí del tren y me encontré de regreso en la estación. Pero esta vez, el lugar estaba lleno de luz y vida.
El tren fantasma se desvaneció en la niebla y el silencio fue reemplazado por el canto de aves y el murmullo de la vida. Había liberado a aquellos espíritus atrapados y el tren ya no volvería a recorrer esa ruta. Regresé al pueblo, sintiéndome renovado y conectado con el pasado. Las historias que había escuchado durante el viaje cobraban vida de una manera nueva y significativa. Desde entonces, cada vez que paso por la estación de tren, recuerdo el viaje que hice y la importancia de escuchar y honrar las historias de aquellos que nos precedieron. 8. Octava historia del aviso en el espejo. Era una noche común y tranquila cuando decidí quedarme en casa para relajarme. Había comprado un nuevo libro de misterio y, mientras la lluvia caía afuera, me acomodé en el sofá con una taza de té caliente. La atmósfera era acogedora y estaba ansioso por sumergirme en la lectura. Después de algunas horas comencé a sentir un leve cansancio. Decidí hacer una pausa y fui al baño para lavarme la cara. Al mirarme en el espejo, noté que la superficie estaba empañada debido a la humedad. Limpié con la mano y, mientras el vapor se disipaba, vi un mensaje escrito en el espejo: cuidado con lo que viene por delante. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré a mi alrededor, pero no había nadie en la casa. Pensé que podría ser una broma de mi mente, resultado del cansancio y la atmósfera sombría. Limpié el espejo nuevamente, pero el mensaje seguía allí, firme y claro. El miedo comenzó a instalarse en mí. Decidí ignorar el mensaje y volví a la sala. Sin embargo, la frase resonaba en mi mente, y una sensación de incomodidad me acompañaba. Traté de concentrarme en mi libro, pero no podía dejar de pensar en el aviso. Era como si algo estuviera acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para aparecer. De repente, escuché un leve golpe proveniente de la ventana. Mi corazón se aceleró y me levanté para investigar. Al acercarme, noté que la lluvia había comenzado a caer con más fuerza, y el viento aullaba, haciendo que las ramas de los árboles golpearan contra el cristal. Intenté calmarme pensando que era solo el mal tiempo. Regresé al sofá, pero la inquietud no me dejaba en paz. Decidí que era mejor ir a la cama y descansar. Mientras me preparaba, miré de nuevo en el espejo del baño, esperando que la advertencia hubiera desaparecido. Pero allí estaba, inmutable. Cuidado con lo que viene por delante. Esa noche, mientras intentaba dormir, no podía dejar de imaginar qué podría significar el mensaje. ¿Era un aviso sobre algo peligroso que estaba por suceder? ¿O simplemente era producto de mi imaginación? El cansancio me venció y finalmente caí en un sueño inquieto. A la mañana siguiente, al despertarme, decidí que era hora de dejar atrás la extraña experiencia. Me preparé y salí de casa tratando de no pensar en el aviso. Sin embargo, a medida que avanzaba por la calle, el día se tornó extraño. La atmósfera era diferente. Como si algo estuviera en el aire, de repente vi algo moverse a lo lejos. Era un perro que corría por la calle, persiguiendo una pelota que un niño había lanzado. El perro se desvió y se lanzó a la calle justo cuando un automóvil venía a toda velocidad. Recordé el mensaje del espejo y grité: ¡cuidado! El niño se detuvo en seco y logró llamar al perro a tiempo. El automóvil pasó zumbando, y el perro se detuvo justo al borde de la acera. Mi corazón se detuvo por un momento y comprendí que el aviso en el espejo había sido real. Había salvado a ese perro y, posiblemente, al niño también. A partir de ese día, siempre recordé el mensaje en el espejo. Aprendí que a veces lo inexplicable puede ser una advertencia de lo que está por venir. No sabía de dónde provenía, pero estaba agradecido por la oportunidad de haber escuchado.